para invitarlos a leer La religión de Descartes, un libro breve, de fácil y amena lectura, aunque se trate de un libro de filosofía, pues con su respectiva altura técnica, con su competencia probada y reconocida. Es un libro que, como eh, Descartes vivo, bueno, Descartes vivo no fue reseñado, solamente fue repertoriado, pero Vindicación del Cartesianismo Radical y La religión de Descartes fueron reseñados en Francia, en el Bulletin Cartesien. Cuando se reseñó mi libro Vindicación del Cartesianismo Radical, coincidió que estaba yo allí en la Sorbona haciendo un año sabático y que Denis Cambouchner me había invitado a formar parte del Centro de Estudios Cartesianos, donde estuve presente en la reunión en la que Jean-Luc Marion, que entonces presidía este Centro de Estudios Cartesianos, dio la directiva de cómo tenía que funcionar, explicó cómo funcionaba, de hecho, ya el boletín cartesiano, y dijo allí, yo lo oí con mis propios oídos, ¿no?, que solamente se reseñaban de tantísimos libros que se publicaban en todo el mundo sobre Descartes, solamente se reseñaban los libros que realmente aportaban algo, que realmente eran importantes. Terminada esa reunión, Cambouchner me dice, mira, y me pasa el boletín donde estaba reseñado mi Vindicación del Cartesianismo Radical. Luego suele suceder, ¿no?, cuando la reseña no me gustó y hasta la discuto precisamente en la religión de Descartes, pero bueno, no deja de ser significativo. Este reconocimiento indirecto, bueno, la reseña evidentemente no la hizo Marion, pero sí uno de sus discípulos. Y después, 5 años después, también ese boletín cartesiano que aparece en la revista Les Études Philosophiques reseñó a su vez La religión de Descartes. Se sorprende la colega que reseña en ese boletín este pequeño libro de que aquí no se exponga directamente el tema, sino que más bien se discuta en torno a las distintas posturas que hay en torno a él. No entendió algo muy importante. Siempre en una primera lectura hay algo importante que se nos escapa, sobre todo en los libros relativamente densos, y es que el tema está tratado aquí, en Vindicación del Cartesianismo Radical. ¿Qué pasa? Que en los años posteriores, decía yo en la cápsula que le dediqué a Vindicación del Cartesianismo Radical, que en México, los estudiosos de Descartes en México habían guardado y guardan todavía cierto silencio, pero que en Colombia, en torno a la revista Ideas y Valores, donde ya se había reseñado Descartes vivo, y al reseñar Descartes vivo se había subrayado la atención que pongo en la catolicidad de Descartes. Una vez que todo esto se explicitó en Vindicación del Cartesianismo Radical, ello provocó pues unas reacciones muy adversas, muy críticas, ¿no? Cosa que a mí no me espanta. La crítica, si está bien hecha y es leal, pues es bienvenida, ¿no? ¿Por qué me critican en Colombia mientras en México hacen silencio? Eso también es interesante y forma parte del trasfondo de este librito, ¿no?
mis colegas mexicanos conocieron a Denis Cambuchner cuando yo lo invité a México en 2010 a uno de los congresos de la Asociación Filosófica de México. Y gracias a ese contacto, resulta que lo invitan a Colombia los mexicanos, que más o menos están liderando este grupo de estudiosos de Descartes iberoamericanos. Recién salido mi libro, no me invitan a mí. Me pregunta Cambuchner, oye, mira, voy a esto y tú sabías. Y le digo, no sé. Bueno, ambos nos encogimos de hombros y él se fue a Colombia. Antes de, bueno, él me lo había contado y no sé si esa misma tarde, en esos días, me llegó por correo la conferencia de Jorge Aurelio Díaz, director de la revista Ideas y Valores, dedicada a vindicación del cartesianismo radical, con lo cual pues yo era un convidado de piedra, ¿no? Porque no me invitaban al congreso, al simposio, al que invitaban al gran especialista en Descartes que yo había llevado a México. Bueno, no lo llevé yo, pero bueno, yo conseguí que fuera, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo un investigador, el investigador anfitrión, hacía una conferencia crítica sobre mi libro y tenía el gesto caballeroso de enviarme el texto, que entonces, al revés que me pasó con la lectura de la reseña de Xavier Kieft en el boletín cartesiano, al principio yo me lo tomé pues muy bien, ¿no? Me pareció estupendo que se hiciera esa crítica abierta, que tuviera una posición distinta de la mía. Y hasta acordamos, mire, ahora estoy aquí de sabático, tengo que hacer los trabajos que prometí, pero en cuanto tenga yo un respiro, me gustaría responderle y establecemos un diálogo, ¿no? Pasó pues el tiempo ya de regreso en México y con tiempo, pasaron 5 años casi, ¿no? O sea, 4 años, ¿no? 4 años, 3 años y medio, 4 años, ¿no? Entonces empiezo yo a releer su conferencia y ahora sí me enojé porque me di cuenta, primero, 3 años y medio habían pasado y la conferencia no la había publicado. La había hecho pública en un congreso internacional. De hecho, Denis Cambuchner, cuando regresó, me fue a ver a París, cuando regresó a París, ¿no? Me fue a ver y me dice, oye, Juan Carlos, que tú dices que Descartes es un beato, un religioso de estos de sacristía, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿No? Esa era la caricatura que me hacía la reseña, no de Jorge Aurelio Díaz, sino me acaba de pasar el nombre por acá, eh, Restrepo, se apellida Restrepo, el reseñador, que para criticarme hace una caricatura bastante grotesca, ¿no? de mi lectura del cristianismo, el catolicismo de Descartes. Entonces, bueno, le expliqué a Denis Cambuchner en 2 o 3 frases, no, mira, no, yo no confundo a Descartes con Pascal. De hecho, mira, le dije, yo inspiro mi esquema interpretativo en José Luis Aranguren, quien precisamente dice que el talante católico sereno se opone al talante protestante angustiado de un Pascal. Descartes es más bien un católico de talante sereno, ¿verdad? Alguien cuya esperanza de ser salvo descansa en la iglesia, en la comunidad. Bueno, pues eso. Me habían caricaturizado en Colombia y 3 años y medio, 4 años después, cuando empiezo a releer esos materiales
para preparar mi respuesta, pues me di cuenta de que, o sentí por lo menos, de que aquella era una operación para desacreditarme. Y entonces, molesto, escribí pues un largo ensayo eh, titulado sobre el tema tabú, ¿cómo es? Un detalle irrelevante y al mismo tiempo un tema tabú, ¿no? Donde reacciono, o sea, voy haciendo el recuento de las críticas expresadas, explícitas o soterradas, ¿no? Al hecho de haberme atrevido a decir que Descartes era católico. Vaya osadía, ¿no? Cosa que puso muy molestos a muchos en México y en Colombia, en este caso, pero no solo allí, eh, como si ese fuese precisamente un tema tabú, pero que al mismo tiempo, este señor Restrepo en su reseña me decía que ese era un tema sin ninguna importancia. Si no tiene ninguna importancia, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te indignas? ¿Por qué rasgas tus vestiduras? ¿Por qué tienes necesidad de caricaturizarme? ¿No? Y esto me da pie para ocuparme del laicismo subyacente en nuestras instituciones filosóficas y universitarias y culturales en general, ¿no? Entonces, hay un largo ensayo, la primera mitad de este libro, donde pues muestro cómo hay una aproximación empobrecedora, profundamente empobrecedora, a nuestra historia intelectual y cultural eh, en este liberalismo dogmático que quiere ocultar, Regis Debray mismo lo señala para Francia, ¿no? Quiere ocultar el hecho religioso cristiano en la autocomprensión que la cultura de Occidente en general, de Francia, de México, tiene de sí misma. Y que lo quiere aplicar anacrónicamente este liberalismo y este laicismo a autores que nada tienen que ver con él, como Descartes, que en su propia comprensión de sí mismo era un pensador católico. Completo el volumen, lo señalaba ya en la cápsula de presentación de Egosum, con una serie de estudios que había escrito ya yo en torno a por ejemplo, el dualismo, el problema del dualismo cartesiano, que lo desarrollaré luego también en ensayos posteriores, ¿no? En el 17, con ocasión del aniversario de Números Redondos de Lutero, también publiqué en Italia un ensayo donde sugería que el Descartes del norte, el Descartes de los filósofos alemanes y anglosajones, en buena medida es una máscara de Lutero, ¿verdad? Ese dualismo irreconciliable que está, por ejemplo, en el Manual de Historia de la Filosofía de Dilthey, ¿verdad? Como conclusión del capítulo dedicado a Descartes, como ese enigma científico que él no pudo resolver, y que cuando leemos a Descartes vemos que a él no le interesaba de manera especial, pues sí que es un problema importante para los creyentes, para las personas pertenecientes a la fe y a la cultura protestante, porque Lutero separó el alma del cuerpo, la fe de las obras. Y ahí sí que hay un profundo dualismo y un profundo rechazo, en realidad, del cuerpo. Lutero piensa que el cuerpo es pecado, ¿verdad? Hay una especie de catarismo que se le cuela en su interpretación de la Biblia, ¿no? Más que un agustinismo, un catarismo. Y de eso no padece como tal la cultura católica, y no padece Descartes. Ortega, un admirador eh, pues muy intenso de la cultura alemana y en su momento un despreciador de todo lo católico, al final se da cuenta y dice, a ver, Nietzsche, espérate,
¿verdad? Eso que tú dices del cuerpo, pues tiene que ver con tu cristianismo, pero en el cristianismo católico no hay nada de eso. Bueno, completo les digo el volumen para que esto tenga consistencia de libro, con una serie de ensayos que culminan con precisamente uno sobre la relación entre Descartes y la Iglesia católica, ¿no? Descartes y la Iglesia católica, entre la Eterni Patris y la Fides et Ratio. También está mi crítica a Russell Chorto, este estadounidense protestante, de cultura protestante, que hace un libro sobre los huesos de Descartes, donde precisamente él sí que tiene este mérito de darse cuenta de que la relación con el cuerpo es radicalmente distinta entre ellos y nosotros. Los huesos de Descartes fueron tratados como reliquias porque el catolicismo le da al cuerpo una importancia que no se le da en el protestantismo. Y entonces este estadounidense, este profesor de Nueva York, que tiene un instituto de investigaciones en Holanda, dedica buena parte de su libro a explicar la relación que el catolicismo y que por lo tanto Descartes tiene con el cuerpo. Y eso hace pues una exposición redondita, ¿no? De cómo, por ejemplo, ¿verdad? Los colegas iberoamericanos o este grupo de colegas iberoamericanos se indignan porque este mexicano encuentra que es interesante mostrar la filosofía de Descartes a la luz de su catolicismo, mientras que ese protestante neoyorquino lo hace y el país hace toda una campaña de halagos para invitarnos a leer ese libro en el que ese estadounidense hace con los aplausos de los progres, ¿no? Mientras que cuando este mexicano recurre a un procedimiento similar, pues provoca indignación. Otro factor que también debería invitar a leer este libro, también a mis colegas, especialmente a los que han tenido alguna reacción a vindicación del cartesianismo radical, principalmente reacciones orales, porque el problema con nosotros es que se publica muy poco de lo que se hace, es que yo tengo buena memoria y además también tengo grabaciones de todos los eventos a los que he ido asistiendo. Y entonces, en esa primera parte, tomando el pulso precisamente a la mayor parte de reacciones a vindicación del cartesianismo radical de las que pude tener registro, pues hago un estudio sobre todo eso y entonces los menciono a un montón de ustedes, queridos colegas, que no se han enterado porque no han leído el libro. Así es que los menciono y dialogo con ustedes, recupero lo que dijeron, pues a mi manera, si usted, vamos, con mi trabajo de síntesis o llegado el caso, pues hago citas literales incluso, y les respondo o interpreto, ubico, me sirvo de las reacciones de ustedes para contrarrestar sobre todo la postura ideológica oficial, ¿no? O sea, para mostrar que eso que se asume que no se puede decir, pues miren, ¿no? Sí que se puede decir y fue generalmente bien recibido. Miren la reacción que hubo en la Universidad de Tlaxcala, miren la reacción que hubo en la propia UNAM, miren la reacción que hubo en Querétaro, miren la reacción que hubo en muchas otras universidades, en la Universidad Autónoma de Guerrero, etc. En el norte también. Bueno, pues creo que ya me alargué un poco más que en otros y el libro está más pequeño, el libro está bastante pequeño, pero créanme que se van a divertir leyéndolo. Aquí está el libro.